Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profe, bien. ¿Y tú qué tal? Todo Buenos muy días, bien, profe. muy feliz de escucharlas, ¿cómo han Buenos días, estado? profe. Bueno, primera tarea en este momento. Una vez, vamos a hacer eso. Después se me olvida, me emociono. Vamos a llenar de una vez la lista, por favor. Vamos llenándola mientras vamos a comentar entonces en ese orden de ideas cómo vamos a desarrollar la clase el día de hoy. Entonces, la sesión de trabajo se va a dividir en tres momentos. En una primera parte vamos a eh, desarrollar mm, una explicación sobre algunas cuestiones de los materiales de medida. Mm. Después vamos a desarrollar ejercicios, el que usted quiera que revisemos, no hay problema. Que lo he hecho, que no lo he hecho, no hay problema, no hay problema. Aquí vamos a trabajar un ratico algunos ejercicios y luego explicamos la siguiente actividad, ¿de acuerdo? Para que se anime y la empiece a desarrollar, ¿de acuerdo? Es importante que aproveche entonces este espacio. Vamos a arrancar, ¿vale? Bien, cuando nosotros hablamos de mediciones en el laboratorio, entonces, lo primero que tenemos que hacer es clasificar los materiales. Es decir, si yo clasifico los materiales, sé cómo debo utilizarlos, ¿de acuerdo? Entonces resulta que en ese orden de ideas, cuando hablamos de la exactitud en la medida, yo me concentro, ¿sí? Me, digámoslo de esta manera, me dedico a buscar instrumentos que sean volumétricos. Cuando hablamos de materiales volumétricos, son aquellos que nos brindan una exactitud en la medida, es decir, que me acerco a un valor real. ¿Mm? Entonces, primero tenemos que aprender a distinguir cuáles son esos materiales que son volumétricos para poder realizar medidas exactas. ¿Mm? Algunas definiciones importantes enfocados a lo que es la medición en el laboratorio. Por ejemplo, decimos que hay un material que es aforado, ¿m? Tiene una única medida y esa medida se debe distinguir de tal manera que podamos establecer una medida exacta. Por otra, por otra parte, tenemos entonces un segundo término que es enrasar. Cuando a ustedes le solicitan entonces el desarrollo de una medida, ¿m? Y tenemos que completarla, lo mencionamos como enrasar, ¿m? Completar la medida. Y de esa manera evitamos el error de paralaje. Ese error de paralaje, perdón, tiene que ver con un fenómeno óptico. ¿Qué significa? Que cuando nosotros no medimos de frente a la medida, pues eso nos va a generar errores por la refracción de la luz. ¿De acuerdo? Y por último, y no menos importante, el menisco. El menisco es esa curvatura que el líquido forma dentro del material de vidrio, por ejemplo. Y eso permite entonces que nosotros logremos medir de manera apropiada. ¿De acuerdo? El menisco, esa curvatura debe quedar sobre la línea de medida. Entonces no olvidemos el aforar o el aforado, enrasar
evitar el error de paralaje y sobre todo siempre tener presente el menisco. Aquí lo tenemos. Bueno, de pronto en una micropipeta no se ve, o si usted está cultivando en, en placas y eso, pues obviamente no se va a ver, ¿cierto? Pero cuando usamos materiales de laboratorio ya grandes, de mayor tamaño, podemos mirar lo que es ese menisco. Mírelo acá. Cuando miramos el menisco cóncavo sobre la línea, entonces ustedes van a observar que tenemos acá una medida apropiada. Quisiera que me dijera acá qué medida tenemos en esta pipeta. ¿Qué medida tenemos? ¿Mm? ¿Quién me brinda su opinión al respecto, por favor? Como 8.1. Bueno, vamos a mirar entonces. Resulta, chicas, que cuando nosotros medimos en el laboratorio, tenemos dos estrategias. La de vaciado, es decir, que miramos la escala desde arriba hacia abajo. Es decir, que si la miramos desde arriba hacia abajo, nos daría más o menos 7,9, porque vamos bajando. Aquí está el 7, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí un triangulito, ¿cierto? Entonces, perdón, tenemos acá 7, ¿cierto? Y vamos bajando. 7,5 y aquí tendríamos más o menos 7,9. Eso sería la primera forma, el vaciado. Entonces vamos desde el 0, ¿cierto? Del 0 hasta la punta, más o menos, podríamos decir que son 10 mililitros. Resulta que, según el modelo académico que llevamos en Unicol Mayor, ustedes realizan sus medidas es por llenado. Es decir, vamos del 0 en la parte de abajo hasta la parte de arriba con el 10. Entonces miremos que vamos subiendo. Entonces tenemos acá 1 mililitro, ¿cierto? Llegando al 8 tendríamos 2 mililitros. Y aproximadamente acá entonces, ¿qué volumen estaríamos midiendo, estimadas? Más o menos, así al ojo, abuelo de pájaro. ¿Qué volumen tendríamos? 2.1. Muy bien, 2,1. Perfecto. ¿Listo? Aproximado sería entonces ese valor. Bueno, en ese orden de ideas, ya, no olvide, nosotros hacemos esas medidas por llenado. Vamos a tomar este ejemplo. A ver, esta pipeta que tenemos acá, vamos a dejar esto por acá. Esta pipeta que tenemos acá está diseñada para medir por llenado o por vaciado. ¿Llenado? Muy bien, Llenado. chócalas, por llenado. Perfecto. Entonces resulta que lo primero que queremos revisar ante esto es el volumen nominal. El volumen nominal es un valor o es el valor que nos indica el volumen máximo de medida. Y los materiales volumétricos están calibrados para ese valor. Cuando hablamos entonces de volumen nominal, decimos que, por ejemplo, una pipeta de 10 mililitros tiene un volumen nominal de 10 mililitros. Es lo máximo que puede medir. Por ejemplo, estimadas estudiantes, si yo uso esta pipeta y mido acá, ¿cuánto estoy midiendo? ¿Qué volumen? 4 mililitros. 4 mililitros, muy bien. Pero si quiero medir 4 mililitros en esta pipeta, mire que esta pipeta tiene los números hacia abajo, es decir, que es de vaciado. Vamos a dejar esta por acá. Si yo quiero medir 4 mililitros con esta que es de vaciado, ¿en qué número debo colocarme el líquido o en qué volumen debo colocar ese líquido más bien? ¿En 6? En el 6. En el 6, muy bien. Eso significa que usted tiene
o ha aprendido la estrategia para medir a través del llenado. ¿Listo? Entonces usted llega y mide hasta el 6 y ahí tiene ya los 10, perdón, los 4 mililitros. Miremos acá el ejemplo. Por llenado hasta el 6, ¿cierto? Eso significa que 10, que es el total, menos 6, me da el volumen que estoy midiendo, 4 mililitros. Muy bien, chócalas. Siempre entonces trabajamos llenado, perdón, medida por llenado. Miremos esta. Si yo quiero medir 8 mililitros por llenado, bueno, cambiamos. Igual ustedes ya lo saben. Si yo quiero medir 3 mililitros por llenado, ¿dónde debo colocar? 7. En 7. 7. Bueno, ¿cierto? Perfecto. 1, 2 y 3 mililitros. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa manera, entonces, estamos midiendo por llenado. Bueno, 2 segunditos que se enloquecieron. Listo, perdón, discúlpeme. Bien, seguimos entonces. Resulta que en ese orden de ideas, como yo ya pues tengo la noción de medir, ¿cierto? Ustedes también, cuando hablamos de medir por llenado y demás, yo puedo clasificar los materiales. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿se miden volúmenes exactos o no? Puedo medirlos, puedo clasificarlos. Sin embargo, queda la duda, ¿cómo hago para aprender a clasificarlos? Resulta entonces que vamos a mirar cuáles son esas estrategias. Por ejemplo, yo tengo acá un material que es muy utilizado para preparar soluciones, que se llama el balón aforado. Cuando yo utilizo el balón aforado, lo identifico por esta línea, que es el volumen máximo. Cuando hablamos de un material aforado, es un material que tiene una única medida. Es un equipo o es un instrumento, perdón, exacto. En este caso, este balón me mide exactamente 250 mililitros, ¿vale? Pero bueno, yo ya me lo aprendí de memoria, digamos, yo sé que ese es un balón aforado, pero ¿qué características tiene para identificarlo como material que permite medir volumen? ¿De acuerdo? Vamos a mirar entonces qué es lo que nos permite verificar que sea un material para medir volumen. Bien, primeras condiciones. Ojo, cuando tenemos un material refractario, significa que ese material refractario soporta cambios de temperatura. Eso significa, como primera medida, que como no se rompe cuando yo lo caliento, no es volumétrico, no sirve para medir volúmenes exactos, porque al calentar o enfriar un material se descalibra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, generalmente un material refractario es un material que no sirve para medir volúmenes exactos, no es volumétrico. ¿Cómo sabe usted, por ejemplo? Acá tenemos un vaso de precipitado. Resulta que ese vaso de precipitado sobre todo lo usamos para calentar. Y en ese orden de ideas,
En ese orden de ideas, tenemos acá una escala, pero esa escala no significa que sirva para medir, ¿de acuerdo? El tener una escala en ese material no significa que sirva para medir de manera apropiada. ¿Cómo identificamos que es un material refractario y por lo tanto no nos sirve para medir de manera exacta? Solo sirve para medir volúmenes aproximados. Miremos acá, hay un cuadrado blanco. Cuando tenemos un cuadrado blanco, como el que aparece acá, significa que es un material refractario. También se aparece la palabra boro 3.3. Cuando hablamos de ese boro 3.3, indicamos que es un material que está hecho de borosilicato. Es el vidrio refractario. Bueno, vamos para la última parte. Ojo con esto. Resulta que si yo quiero determinar que es un material que sirve para medir, debe tener tres condiciones. En su estructura, en su contramarca, deben aparecer mínimo las siguientes indicaciones. Una sigla IN o una sigla EX significa que está calibrado por llenado o por vaciado. Recuerde que ustedes, por ejemplo, han aprendido a medir mucho es por llenado, ¿cierto? Es decir, por IN. También deben aparecer unas siglas de fabricación, tipo A o tipo B. Debido a las condiciones en las que se han fabricado, las tipo A son más caras, ¿de acuerdo? Las tipo B son más económicas, más baratas. Y, por ejemplo, nosotros usamos mucho en el laboratorio las tipo B. Miden bajo la misma rigurosidad y no son tan costosas. También tenemos un margen de error, es decir, una incertidumbre. Estos parámetros aparecen, por ejemplo, en una probeta o en una pipeta, pero en un vaso de precipitado no aparecen. Mire, aquí no aparece nada de ello. Incluso aquí dice 250, pero aproximado. Aproximado. Entonces resulta que en ese orden de ideas, el vaso de precipitado es un material no volumétrico, ¿sí? Puede que yo mida, pero no es un valor exacto. Mientras que las pipetas, por ejemplo, sí son materiales volumétricos. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Mientras tanto, entonces, pida, escoja qué ejercicio quiere que desarrollemos. Del 1 al 7, pida. El segundo. El segundo, listo. Vamos pidiendo, cero estrés. Bueno, voy a ir pidiendo y ya ahorita vamos resolviendo. Muchas gracias. El segundo, listo. Resulta que nos dan en este ejercicio una gran cantidad de información, ¿cierto? Que finalmente no se va a usar. Nos dicen que la glucosa es uno de los compuestos, bueno, componentes del azúcar, sustancia sólida, bla, bla, bla. En la etiqueta de una botella de suero de 500 centímetros cúbicos aparece disolución de glucosa en agua, concentración 55 gramos por litro. Nos dan la densidad del suero, bueno. Determinar la molaridad, bueno. Estimadas estudiantes, ¿cuál es la ecuación para calcular molaridad? M mayúscula es igual a ¿qué? Moles de soluto. Muy Sobre bien, litros. moles de soluto sobre Litros de solución. litros de solución. Litros de solución. ¿Listo?
Vamos a arreglar aquí que me quedó feito. Bueno, estimadas, yo tengo una unidad de concentración que en este momento me han brindado en el enunciado. 55 gramos sobre litro, ¿cierto? 55 gramos de soluto, que en este caso es glucosa. ¿Qué necesito para convertir estos 55 gramos de glucosa sobre litro en molaridad? ¿Quién me brinda su opinión? Cuéntemelo todo. ¿Qué me hace falta? Tal vez con el peso molecular de la glucosa. Muy bien, sí señora. ¿Cuál es el peso molecular? De la glucosa. 180,156. Bueno, 180. ¿Cómo a qué, perdón? 156. 156. Vamos a dejarlo aquí. 180,2 gramos de glucosa. Muchas gracias. Eso equivale a una mol de glucosa. Bueno, observemos que aquí ya hemos cancelado gramos de glucosa y nos ha quedado un valor de mol sobre litro, es decir, la molaridad. ¿Cuánto nos da ello, estimadas estudiantes? Cero coma 31. 0,31 molar. ¿Listo? Tócalas. Ahí ya hemos terminado. Nos preguntaban también molalidad, pero esa no la vamos a trabajar. Bueno, pregunte otro, a ver. Cuénteme, ¿cuál quiere? El 7, profe. Ush, el 7. Bueno, a partir de la solución anterior se prepara una dilución simple para alcanzar un volumen de 100 mililitros y una concentración de 50 partes por millón en cloruro de aluminio. Bueno, resulta que este ejercicio viene del ejercicio anterior. Bueno, resulta que lo primero que debemos hacer es qué debe calcular, ¿cierto? Cuando hablamos de qué debe calcular en este ejercicio, hablamos de una dilución. ¿Listo? Muy bien. Estamos haciendo con este ejercicio la introducción al tema de la próxima semana. Una dilución es preparación o desarrollo de una solución de menor concentración. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué necesitamos, estimados estudiantes? Necesitamos una solución stock o concentrada y una solución diluida. Bueno, resulta que aquí nos están pidiendo o nos están dando, o bueno, de una vez le coloco acá, es igual al volumen de la solución 2 por concentración 2. Es que este es el computador, me lo cambia, más tramposo. Bueno, pues resulta que cuando tenemos ya este proceso, nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar los cálculos a partir de los datos que nos dan. Dice, a partir de la solución anterior, es decir, de la solución stock, se prepara, o del punto 6, se prepara una dilución simple para alcanzar un volumen de 100 mililitros y una concentración de 50 partes por millón en cloruro de aluminio. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar a mirar esto. ¿Qué debe calcular? Bueno, como es una dilución, ¿cierto? Tenemos varias variables que ya nos dan o que nos entregan, ¿cierto? Su valor. El volumen 2, es decir, el volumen al que debemos llegar, es 100 mililitros. La concentración 2, es decir, a la que debemos llegar, es 50 partes por millón. ¿De acuerdo? Nos faltaría hablar de los valores de la solución stock. ¿Mm? Resulta que acá, por ejemplo, para hacerlo de manera rápida y furiosa, nos entregan o nos piden que saquemos, ¿cierto? El porcentaje de peso volumen de cloruro de aluminio, ¿cierto? Y asimismo me dan la masa de cloruro de aluminio, ¿m? Que hay que preparar en un volumen, ¿cierto? Es decir, que con esos datos yo puedo sacar la concentración de la stock. Vamos a mirar gráficamente qué es lo que nos solicita. Póngale cuidado. Yo tengo una solución stock, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá. Tengo una solución stock. Es decir, una solución concentrada. En este momento no conozco la concentración en partes por millón, pero la vamos a sacar. ¿Cómo vamos a sacar la concentración de esa solución stock? A partir de estos datos, ¿m? Que nos dan en el punto 6. Bien, ¿cuáles son las unidades de partes por millón? ¿Quién, por favor, me da su opinión? ¿Partes por millón es igual a qué? Cuéntemelo todo. Kilogramos sobre litros, creo. Bueno, vamos a mirar. Chócalas. Resulta que es miligramos de soluto y si lo vamos a dividir en litros de solución. Muy bien, chócalas. Litros de solución. ¿Listo? ¿Eso es igual a qué? Acá, 0,05 gramos, ¿m? De cloruro de aluminio. Bueno, vamos a convertirlo primero. Hagámoslo en otra ecuación. Aquí debajito. Estimadas, ¿qué proceso utilizamos para pasar de gramos a miligramos? Y conversión de Cuéntemelo unidades. todo. Sí, señora. Muy bien. ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? 1000. Esa vaina. 1000. Perdón, aquí es un gramo de esta sustancia. Equivale a 1000 miligramos de esa sustancia. Bien, ¿cuánto da? 50 ¿50 qué? miligramos de cloruro de aluminio. Exactamente. Muy bien. ¿Qué me falta hacer, estimadas? El volumen, convertirlo en litros. Muy bien, sí, señora. 500 mililitros. ¿Qué volumen nos da en litros?
Cuéntemelo todo. 0.5 5. 0,5, muy bien. ¿Cuántas partes por millón entonces tenemos, estimadas damas? 100 Muy bien. por millón. 100 ppm, 100 partes por millón. Sería la solución stock. Bueno, entonces, recapitulando, retomando, vamos a pasar esta ecuación y aquí abajo. También. Bueno, resulta que esta es mi solución stock. Listo. Bueno, solución stock. Y por acá entonces vamos a traer otro frasco simulado. Claro que sí. Pues mírelo. Y entonces le vamos a poner ahí solución diluida. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto de la solución stock hay que agregar en la solución diluida para preparar lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo de esta o para esta solución? Recuerde, vamos ya a mirar los datos. Nos están pidiendo 100 mililitros, ¿cierto? A 50 partes por millón. Es decir, la solución diluida tiene 100 mililitros y 50 partes por millón de esta sal. De esta solución stock tenemos que se encuentra a 100 partes por millón. Al Cl3. ¿Qué nos faltaría calcular, estimadísimas? Cuéntemelo todo. el volumen inicial. Muy bien, el volumen inicial, es decir, el volumen 1. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Vaya haciendo los cálculos. Bueno, volumen 1, ¿cierto? El volumen inicial, como bien lo mencionaron, entonces, volumen 1, ¿cierto? Será igual al volumen, pero lo ponemos bonito, ¿cierto? Volumen 2 por la concentración 2 y lo dividimos en la concentración 1. Mira que este quedó feo. Eso es igual entonces. ¿Cuál es nuestro valor de volumen 2? 100 mililitros. Es decir, que sería 100 mililitros por 50 partes por millón de AlCl3. Y lo vamos a dividir en la concentración de la stock. ¿Cuánto nos daría ello, estimadas estudiantes? ¿Cuánto nos da? 50 50 mililitros. mililitros de stock. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Vamos a traer nuestro frasco de solución diluida acá abajo. Bueno, no se emberraque. Ahora sí. Voy a traer mi frasco de solución diluida. Ya sé que tengo que agregar 50 mililitros de stock.
¿Qué me faltaría agregar para completar el volumen? Cuéntemelo todo. Vamos a mejorar el gráfico para que usted me entienda de una mejor forma. Vamos a mirar acá, vamos a insertar acá una, perdón. A este frasco ya agregamos 50 mililitros de stock. ¿De acuerdo? Bueno, dejémoslo ahí. Ya agregamos 50 mililitros de stock. Tenemos que completar 100 mililitros de solución diluida, ¿cierto? ¿Qué me falta agregar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me faltaría agregar? 50 mililitros de la otra solución. O no, mentiras, no sé. Bueno, su merced le pegó. Muy bien, chócalas. Le pegamos al valor. Perfecto. Falta agregarle 50 mililitros, pero de agua, para completar los 100 mililitros. ¿Qué pasa? Ojo con esto. Vamos a traer nuestra solución stock. La vamos a poner acá. Agregamos 50 mililitros de solución stock a este recipiente y luego le agregamos 50 de agua para llegar a 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Así se preparan las diluciones, es decir, agregando agua a una solución ya preparada para bajar su concentración. Más o menos, cuéntemelo todo. ¿Qué más nos piden? Bueno, la concentración de las otras sales, bueno, eso lo dejamos para después. Bien. Otro, pregunte a ver, más o menos, ahí para ir trabajando. ¿Listo? Con calma, sin estrés. Preguntemos otro. ¿Cuál desean revisar? Sin pena, sin miedo, pregúnteme. Mire. Hay varios, hágale. ¿Cuál quiere? Pida. El quinto, profe. ¿Listos? El quinto. Bueno. Listo, el quinto, el quinto. Entonces nos dice que describa, perdón, de manera detallada cómo preparar cada una de estas soluciones. Bueno, vamos a mirar entonces nuestra primera solución. Ojo con esto. Recuerde que lo más sencillo, se sugiere que lo más sencillo para preparar una solución es tener el volumen y la concentración. ¿Qué estrategia desean utilizar? ¿Factor de conversión o despeje de ecuaciones? El despeje de la ecuación, ¿no? Bueno, listo. Entonces, resulta que cuando hablamos del despeje de la ecuación, ¿m? Vamos a realizar ese despeje en nuestra unidad de concentración. El porcentaje peso a volumen es igual a los gramos del soluto, ¿cierto? Gramos soluto sobre mililitros de la solución. Es una forma de establecerlo. Y lo multiplicamos por 100. Bueno, ¿qué vamos a despejar, estimadas? ¿Qué tenemos que despejar?
los gramos del soluto. Sí, señora, muy bien. Entonces, si esto está dividiendo, pasa al otro lado a qué. Multiplicar. Multiplicar, muy bien. Chócalas. Y ese 100, perdón, que al otro lado está multiplicando, pasa a este lado a Dividir. dividir. Chócalas. Bueno, ¿cuánto nos da entonces el proceso para obtener los gramos del soluto? Vamos a realizar entonces el proceso. Póngale cuidado. Vaya resolviendo ahí y vamos comparando. 8,5, que es el porcentaje, ¿cierto? Lo multiplicamos por 250 mililitros, que es el volumen, y lo dividimos en 100. ¿Cuánto nos da? 21,25 gramos de... Gramos de la sal, que en este caso es NaCl. Muy bien. Más o menos, cuéntemelo todo. Bueno. Resulta que acá tenemos un dato adicional que es la pureza. Me voy a permitir dar un ejemplo antes de desarrollar el proceso. Póngale cuidado, por favor. Vamos a poner este de un color amarillo. Es un reactivo. Y tengo que hacer una preparación. Resulta que yo en el laboratorio les digo, estimadas, por favor, necesito que me determinen 30 gramos de cloruro de bario. Necesito que en este frasco, en esta preparación, tengamos 30 gramos de cloruro de bario. Y yo les entrego un frasco que tiene 85% de pureza. Mi pregunta es la siguiente, estimadas. Si sacamos 30 gramos de ese reactivo, es decir, del amarillo, tendremos 30 gramos de cloruro de bario realmente. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. Muy bien, no. Recuerde entonces que ¿para qué me sirve la pureza entonces? No lo olvide. Cuando me brindan un valor de pureza, significa que debemos medir más. ¿Sale y vale? Inmediatamente nos brindan un valor de pureza, ya sabemos que debemos medir más. Yo necesito 30 gramos reales de cloruro de bario en este proceso. Eso significa que yo debo medir más del frasco, porque el frasco no está 100% puro. Bien.
Pregunta, para tal fin, ¿dónde ponemos la pureza? ¿Arriba o abajo? En el factor de conversión. Cuéntemelo todo. ¿Arriba? Anímese. Bueno, chócalas. Como tenemos que medir más, siempre lo tenemos que poner abajo. Cuando vamos a preparar una solución y queremos medir más, la pureza la colocamos abajo. Es decir, 85 gramos de la sal y arriba entonces 100 gramos del frasco. ¿Cuánto nos va a dar entonces? ¿O cuánto debemos medir de ese frasco, estimadas? Cuéntemelo todo. 35,3. ¿Me repiten por fin? 35,3. Ay, muchas gracias. 35,3 gramos del frasco. Entonces, ¿qué pasa, chicas? Siempre que nos digan que hay que medir de un reactivo, pero que tiene una pureza, significa entonces que hay que medir más. ¿Listo? Y por lo tanto la pureza va en la parte de abajo. ¿Sale y vale? Vamos a dejar esta parte, o más bien vamos a bajar este enunciado acá. Bien. La pregunta es la siguiente. Tenemos volumen y tenemos una unidad de concentración. ¿Cómo desean realizar? ¿A través de factor de conversión o despejando la ecuación? Cuéntemelo todo. Por factor de conversión. Listo. Entonces resulta que empezamos por factor de conversión. El volumen, ¿cierto? En este caso lo dejamos en mililitros. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que, o por qué más bien, ¿por qué? Porque el porcentaje de peso a volumen también se expresa de esta forma. Recordemos, un porcentaje de peso a volumen se expresa en gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución. ¿Cuánto nos da, estimadas? Cuéntemelo todo. 15. Muy bien, 15. Chócalas. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿esta sal o este reactivo está puro o está impuro? Está impuro. O Impuro. sea que tenemos, muy bien, o sea que tenemos que medir más, muy bien, chócalas. En ese orden de ideas,
Vamos a mirar. ¿Qué pureza tiene? ¿Mm? 85%. Muy bien. ¿Ese 85 dónde va? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, muy bien. Y arriba ponemos 100 gramos del frasco. Es decir, que ¿cuánto tenemos que medir, estimadas, de ese frasco? 17,65 gramos. Bueno, muy bien. 17,65 gramos. Perdón, gramos del frasco. Listo. ¿Mm? No olvide entonces el uso o la función de la pureza. ¿De acuerdo? Si tengo una sustancia impura, debo medir más. Bien, vamos para este. Muy bien, muy bien. Excelente participación. Chócalas. Se ganaron un dulcecito virtual. Bien, Profe, una pregunta. pregunte. Claro que sí. Digamos que a uno le dieron una pureza, no sé, de 102, no se podría realizar, ¿cierto? No, no, O señora. sí. Ah, ok. No. Muchas gracias. Imagínate, yo te cuento, dentro de los reactivos, bueno, en general, la pureza máxima sería el 100%, ¿vale? De ahí para abajo empezamos a descontar. ¿Listo? Yo te cuento a manera de chisme. Sí hay reactivos, ¿m?, que nos dan purezas del 102, del 105, ¿de acuerdo? Pero esos son reactivos que son muy específicos, ¿de acuerdo? O bien, mm, lo quiero mencionar de esta forma, ahora que me acuerdo, por ejemplo, son reactivos, ¿m?, que dentro de su estructura siguen reaccionando. ¿Mm? Entonces, yo inicialmente lo puedo tener en una concentración del 95%, pero con el paso del tiempo, ¿m?, con el paso del tiempo, va reaccionando y va aumentando su pureza. ¿M? Esa puede ser una de las opciones. Por eso es que, excelente pregunta. Ush, oh, buena. Por eso es que en algunos recipientes de reactivo aparece, por ejemplo, pureza entre 98 y 102%. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con este ácido sulfúrico, ¿m?, o con compuestos que tienen azufre, que van reaccionando, por ejemplo, se van dimerizando, ¿sí? Es decir, se van uniendo y van cambiando la pureza. Son valores que son aceptados, ¿de acuerdo? Pero pues máximo es 102, 103. Ya por ejemplo una pureza de 120 en términos de reactivos es un poco complicado llegar a ese valor, ¿vale? Vale, profe, gracias. De nadis. Bueno, chicas, tengo este ejercicio. ¿Con qué datos empezamos? Cuéntemelo todo. Ese podría ser despeje, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Vamos entonces a utilizar despeje. Chévere. Vamos a aplicarlo. Resulta que generalmente nos solicitan, no lo olvide, que siempre utilicemos un volumen y una concentración. Por favor, me indican las unidades de molaridad, ¿cuáles son? Moles del soluto sobre litros de solución. Sí, señora, litros de solución. Muy bien. Chicas, tenemos el volumen, ¿cierto? Y tenemos la concentración. ¿Qué podemos calcular? Los moles. Los moles. Eso, muy bien. Las moles. Chócalas. Resulta entonces que lo que vamos a hacer es despejar. Bueno,
Resulta que si yo coloco los litros de solución a multiplicar, entonces voy a poder calcular las moles, ¿cierto? Entonces, molaridad por litros de solución, o me permite, perdón, calcular las moles. Bien, la molaridad es 0,01, ¿cierto? Moles sobre litro de solución, ¿cierto? Eso entonces lo vamos a multiplicar, pero aquí hay un problema. Dice 100 mililitros. ¿A qué unidad debo pasar ese volumen? Al litro. Al litro. ¿A cuánto equivale, estimadas? 0,1 litro. Muy bien. ¿Cuánto nos da ello? Uno por 10 a la menos 3. Bueno, 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Moles. Uy, bueno, no se preocupe. Aquí están podando el césped por todo lado y mejor dicho. Y si no es eso, entonces los perros empiezan a ladrar. Sí, La, profe, hipo- acá es igual. la hipocresía, ¿no? Porque pasa un ladrón y ahí sí no dicen nada, ¿no? Bien. 1 por 10 a la menos 3 moles. Bueno, moles de ácido sulfúrico. Damas, ¿qué hacemos después? Ya teniendo esas moles, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos calcular? Los gramos. Muy bien, perfecto. Estimadas, no olviden, cuando nosotros vamos a preparar soluciones, debemos llegar o a una masa o a un volumen de soluto. Vamos a ir mirando de manera detallada el proceso. Bueno, muy bien. Proponen lo siguiente. Hay que pasar a gramos. ¿Cómo pasamos a gramos, estimadas? Con el peso molecular del ácido sulfúrico. Muy bien. ¿Cuánto es? Ciento. Espera. Bueno, yo espero. 0,3. 98,08. Muchas gracias. 98,08 gramos. Bien. ¿Qué cantidad de masa nos da? Cero coma diez Bueno, miligramos. Gramos, digo. 0,10. ¿Será? Confirmamos, O, por favor, cuánto nos da. Señora. pues no. Bueno, pues a mí me dio eso. Si no sería en 10 por 10. 10 por 10. 10 a la menos uno. No se emberraque, que no es por eso. Bueno, pero ahora le confirmo. Resulta que, digamos que su merced lo aproximó, pero lo está aproximando mucho, ¿sí?
Entonces, vamos a dejarlo en este valor. 0,098 gramos. Bien, ¿es una sustancia pura o es una sustancia impura? Impura. Impura. Muy bien, o sea que tenemos que medir más. Bueno, vamos a mirar qué tanto más debemos medir. ¿Cuál es la pureza del reactivo? 98%. Muy bien, 98%, es decir, 100 gramos del frasco. Muy bien. Estimadas, antes de seguir, pregunta. ¿El ácido sulfúrico es una sustancia sólida o es una sustancia líquida? Líquida. O sea que tenemos que pasar de masa a volumen, usando qué valor. El 1,84, que sería la densidad. Muy bien, perfecto, dirijillo. 1,84 gramos, ¿cierto? Del frasco. Y arriba 1 mililitro del frasco. Bueno, ¿cuánto nos da, damas? Cuéntemelo todo. 0,055. Muy bien. Mililitros. Bueno, ¿cómo la ven? Fácil, difícil, está enredado. Más o menos. Bueno, no estrese, cero estrés. Vamos a hacer el B. El B es muy, pero muy, pero muy, pero muy difícil. Hacemos el B y pedimos otro ejercicio. ¿Listo? Alcanzamos a desarrollar, a realizar este B y pedimos otro ejercicio. Pregunta. No le damos el enunciado, cero estrés. Usted ya sabe que nos van a dar volumen y concentración. ¿Qué quiere realizar? ¿Factor de conversión o despeje de ecuación? Diga nomás, anímese, el que quiera. Profe, pero ¿en qué varían que lo hagamos por despeje o por factor de conversión? En nada, no hay ninguna variación. Bueno, digamos que metodológicamente sí. ¿Sabe que sí? Mejor. Le comento lo siguiente. Cuando hablamos de factor de conversión, lo que hacemos es empezar un ejercicio y verificar con qué podemos cancelar una unidad. Es decir, los factores de conversión se asocian con cancelar unidades. Mientras que el despeje de una ecuación me dice, si este está multiplicando, pasa a dividir. Si este está dividiendo, pasa a multiplicar. Por ejemplo, en el caso de las unidades de concentración. ¿Cuál es la ventaja de despejar ecuaciones? Que yo puedo mirar qué es lo que tengo que despejar porque no tengo ese dato. Mientras que en los factores de conversión el proceso es más rápido, eficiente. Pero, les soy sincero, hay que tener la idea un poco más clara. Mientras que usando el despeje de la ecuación, lo hago más despacio, lo hago lento, pero lo hago seguro. ¿De acuerdo? Cada uno, en función de la preparación, de la confianza y demás, asocia o desarrolla cada uno de los procesos. ¿Listo? Bueno, ¿cuál utilizamos? Cuéntemelo todo. Por despeje de la ecuación. Bueno, por despeje de la ecuación. Bien, observe que o generalmente nos dan un volumen y una concentración. El volumen tiene una sola unidad. Por lo tanto, lo que vamos a despejar o lo que vamos a utilizar para el despeje es la unidad de concentración. Chicas, partes por millón, ¿a qué es igual?
ppm, perdón, ppp no. Eso es algo de bacteriología, pero no me acuerdo qué es. Yo pregunto después y le cuento. ¿Es algo del colesterol? PTT. Ah, es PTT, perdón. Bien. Unidades de partes por millón. Miligramos de soluto sobre litros de solución. Muy bien. Miligramos de soluto, ¿cierto? Dividido litro de solución. Bueno, ¿qué podemos despejar? ¿Qué podemos calcular? Los miligramos del soluto. Sí, señora, muy bien. Esto significa que las partes por millón, que son 100 partes por millón de calcio, ¿cierto? De una vez lo vamos a colocar acá. De calcio más 2. Y de una vez aquí vamos a escribir también miligramos de calcio sobre litro. Bien, vamos a multiplicar. Hacemos esto para arriba. Listo. ¿Por qué valor lo vamos a multiplicar, damas? Por 0.1. Sí, señora, muy bien. 0,1 litros de solución. O litros, dejémoslo. ¿Cuánto nos da? 10 miligramos. Muy bien. Aquí viene una pregunta importante, damas. ¿Vale? No se preocupe. Si no es claro el ejercicio, cero estrés. Yo puedo medir calcio más 2 en una balanza. No. No, señora, muy bien. Resulta que lo que yo puedo medir es una sal. En este caso nos dan cloruro de calcio. El procedimiento adicional acá es convertir la masa de calcio más 2 en la masa de una sal. Usemos el peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? Para tal fin se utiliza como estrategia el peso molecular. Vamos a mirar de qué manera. Tú tranquila, cero estrés. ¿Cuál es el peso molecular de la sal, chicas? Del cloruro de calcio, CaCl2. ¿111? O bueno, Sí. eso me da. 111, listo. Mi pregunta es la siguiente, estimadas. ¿Dónde coloco ese 111 para cancelar? ¿Arriba o abajo? Bueno, no se me preocupe. Si yo pongo acá CaCl2, ¿puedo cancelar este CaCl2 con este Ca más 2? ¿Es posible cancelar esas dos de esa manera? No, por lo que no son las mismas unidades. Muy bien, perfecto. Uy, bueno, excelente. No se puede porque esto es calcio más 2 y esto es una sal. No nos sirve. Ahora, si yo quiero utilizar el peso molecular, ¿m? Si yo quiero usar el peso molecular, ¿puedo trabajar en miligramos?
No, gramos, ¿no? tocaría pasar a gramos. Bueno, muy bien. Entonces, en este primer paso es mejor que pasemos a gramos, ¿cierto? Entonces, 1000 miligramos de calcio, ¿cierto? 1 gramo, ¿verdad? Sí, acá. Me duele la cabeza con ese ruido de la podadora. Bien, recordemos, damas, no podemos usar acá abajo la masa, es decir, esos 110 gramos de la sal, porque no podemos cancelar. ¿Qué pondríamos abajo, chicas, para poder cancelar? ¿Qué valor? El peso del calcio, Sí, señora, ¿cuánto es? 40,1. 40,1. Uy, 40. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Cero coma cero veintiocho. Bueno, gramos de la sal. Pregunta, ¿es una sustancia pura o es una sustancia impura? Impura. Muy bien. Impura. En ese orden de ideas, ¿cuánto tenemos que medir entonces? Vamos a verificar. Hay que usar la pureza, ¿cierto? ¿De cuánto es la pureza, chicas? De 90%. Muy bien, sí, señora. Vamos a arreglar aquí que me quedó feo, perdón. 100 gramos del frasco. Bien. ¿Cuánto nos da? Perdón. ¿Cuánto nos da? 0,03. Muy bien, muchas gracias. 0,03 gramos del frasco. Exactamente. Entonces, notemos que el proceso es bastante complejo, ¿sí? En esta parte, porque tenemos que llegar a calcular los gramos de una sal. Lo que me interesa sobre todo, chicas, es que aprendamos a utilizar sobre todo la pureza. La pureza es el punto donde más nos eh, vamos, digamos que a equivocar, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengamos presente la parte de la pureza, ¿listo? Es el punto que más nos obligan a utilizar y en el que más nos estamos equivocando, ¿vale? Bien, quiero dejarles, por favor, una solicitud muy especial. ¿M? Por ejemplo, mire, este fue un ejercicio que ustedes trabajaron en análisis instrumental, ¿listo? Me parece que también, no me acuerdo. Necesito que resuelvan este. Si es posible el día de hoy, más tardecito, y me cuentan. Me escriben y con gusto revisamos, porque este es un ejercicio muy parecido a los que le van a dejar en bioquímica.
Entonces necesitamos que ustedes repasen sobre todo este, ¿de acuerdo? Para que lo hagamos esta tardecita. ¿Sale, vale? Listo, profe. Bien. Espere que no hemos acabado. Vamos a continuar. Otra cosita. Por favor, no olviden matricularse en el curso de Classroom. ¿Cuál es la ventaja, damas? ¿Mm? Bueno, pues no es ventaja, pero pues chévere. Es que usted para el siguiente semestre, si tiene alguna complicación, solicitud, quiere revisar lo que trabajó en clase durante este curso, lo puede realizar. Yo no voy a desmatricularlas, yo no voy a eliminar el curso, tampoco lo voy a archivar. Es decir, que durante todo este año, entre comillas, usted va a poder revisar el material incluido en ese curso de Classroom, por si tiene algún inconveniente, alguna duda, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que estas clases, por ejemplo, que están grabándose, usted las va a poder revisar. ¿Mm? No hay ningún problema. Entonces, aprovecha, ingresa a Classroom en cualquier momento y en ese caso, usted puede revisar la información. ¿Listo? Vamos a mirar de manera general cuál es la siguiente actividad que se les propone. ¿De acuerdo? Entonces, póngale cuidado. Bien. La primera actividad que deben o que vamos a trabajar, en este caso es el uso de simuladores, estimadas. El primer simulador que debe usted utilizar es este, en el que va a medir la molaridad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender a utilizar este simulador. Ya vamos a mirar. Ojo, en este documento y también en otros archivos que tendrá usted disponibles en Classroom, están las direcciones en las cuales usted puede o desde las cuales puede ingresar para poder trabajar este simulador. Mire lo que nos piden. Seleccione una de las salas presentes en el programa. Resulta que acá nos están dando o nos colocaron un video en el que se explica todo esto. Entonces usted va a cacharrear. Vamos a mirar a qué me refiero con el cacharrear. Usted en este momento va a empezar a mirar, a revisar. Vamos a compartir el simulador. Aquí ya la encontré. Entonces, ya se debe estar compartiendo pantalla de ese simulador. Bueno, ahí lo tiene usted a la mano. 2 segunditos, ya le voy explicando algunas cosas. Miremos lo primero. Aquí yo tengo el agua. Yo puedo agregar más, puedo retirar. Que no quiero desperdiciar el agua, entre comillas, abriendo aquí esta zona para que se elimine por la tubería. También la puedo evaporar, mire. Evaporándola, también puedo eliminar solvente, sobre todo si ya agregué soluto. En esta zona voy a agregar una sal. Por ejemplo, quiero agregar esta sal amarilla. Observe que cuando me acerco al dosificador, a esta estructura me indica que oprima y agregue. Mire, ya agregué, pero yo no sé cuánto agregué, ¿cierto? Ahí no me dice, pero sí tengo acá un medidor de concentración. Mire, tan chévere, ¿cierto? Yo puedo agregar más agua, ¿cierto? Más solvente, o puedo quitarle más solvente, ¿no? Puedo evaporar, mire, y la concentración aumenta. Pero vuelvo y le agrego, y la concentración disminuye. ¿Cuál es el ejercicio académico que usted debe realizar con este simulador? Voy a seguir agregando. Voy a seguir agregando. Bromato. Vea qué chévere. ¿Será que puedo agregar de manera infinita? Es decir, cualquier cantidad de esta sal se va a disolver en agua.
Bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Mire, ahí ya voy y dele y dele. Uy, fue más chica. ¿Sí ve? Por andar molestando me equivoqué. Aquí apareció algo que dice que está saturado. Es decir, que cualquier sal respecto al agua tiene un valor de saturación. Es el valor máximo. ¿Mm? Es el valor máximo que el agua disuelve de una sal. Mire que como yo me pasé, aquí en el fondo quedan ciertos granos de sal, ¿cierto? Es decir, que eso ya no se va a disolver. Lo que usted tiene que hacer a partir de este ejercicio es calcular la cantidad de gramos que acabo de agregar para que quedara saturada esta solución, ¿de acuerdo? En el taller, en la actividad, se le está solicitando eso, ¿de acuerdo? Los valores de saturación, ¿listo? Por ejemplo, yo no quiero que esos granos se vean ahí, le agrego más agua, ¿cierto? Pero resulta que no me quedó saturada. ¿Mm? Pues bueno, lo evaporo y volvió y quedó saturada. Entonces le agrego otro chan. ¿Listo? Ahí ya está saturada. Me queda un poquito de agua. Uy, ¿cierto? Todavía no está saturado. Ahora sí, bueno. Este será el valor de saturación. Bueno, que no me gustó trabajar con esta sal. O quiero trabajar con otra porque ya terminé con esta. Le damos acá, oprimimos que remueva el soluto y vuelvo a arrancar. No lo olvide. Aquí escojo una de estas sales. ¿Sale y vale? ¿Chévere o no chévere? Para que cacharríe. Bueno, vamos a nuevamente a compartir, estimadas. El archivo de la actividad estará disponible en Classroom para que usted lo mire, para que usted chismosee, para que practique, para que se motive, para que juegue con ello, para que aprenda mucho. ¿Listo? Bien. Resulta que en la parte B, ¿cierto? Nos dicen que usando el simulador para la preparación de soluciones, valga la redundancia, haga la siguiente preparación, ¿cierto? Entonces resulta que para la preparación necesitamos obviamente los cálculos, ¿cierto? Pero bueno, vamos a compartir entonces este programa. 2 segunditos. Entonces usted copia la dirección, ¿cierto? En su explorador personal, ¿cierto? Google Chrome, por ejemplo, ¿no? Que es el que estamos usando en este momento, y va a aparecer esta ventana, ¿listo? Pues, por ejemplo, a veces a mí me toma el pelo, ¿cierto? Y no aparece acá establecido, ¿cierto? Pero eso no necesariamente le va a pasar a usted. Ahora sí, note que a veces molesta un poquito, pero pues no pasa nada. Es cuestión de cacharrear y de no emberracarse. Entonces, mire, está en inglés, ¿cierto? Yo lo quiero en español. Entonces, acá las instrucciones ya aparecen en español. Señoritas, damas, resulta que yo tengo que medir 5 gramos de un reactivo, ¿sí? Resulta que entonces vamos a escoger la balanza. Mire, aquí está la balanza. ¿Mm? Mire que ayer cacharreando aprendí otra cosa y se las voy a compartir. Si tenemos que medir una masa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio le dicen, bueno, cualquier sal, no importa. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir es KCl. ¿Mm? Entonces, aquí yo voy a simular, ¿cierto? Que lo que tengo acá es KCl. ¿Sale y vale? Si se está viendo, perfecto. Regáleme 2 segundos.
ahora no funcionó. Bueno, resulta que ya cuando activamos esa función, ¿cierto? Mire que estaba fallando. Ya volvió, ¿cierto? Resulta entonces que podemos cambiar el nombre de esa sal, ¿de acuerdo? A raticos molesta, no es muy frecuente, entonces no se preocupe. Yo vuelvo y copio la dirección acá para poder trabajar sin problema. Eso sí, trabajar de manera virtual requiere mucha paciencia. Mire que ahí ya había empezado. Entonces volvemos a lo mismo, lo colocamos en español, ¿vale? ¿Cierto? Ponemos la balanza, ¿cierto? Para medir. Y yo voy a poner acá, entonces, voy a cambiarle el nombre, ¿cierto? Renombrar. Y le ponemos KCL, ¿cierto? Yo quiero es medir esa sal. Observe acá que ya cambió el nombre. Estimadas, resulta que sobre la balanza yo no puedo medir directamente. Entonces aquí doy clic en almacén, ¿cierto? Y lo que voy a buscar, por ejemplo, ojo, es un vaso de precipitado. Mire, ahí ya lo seleccioné. Es decir, que en este programa usted cacharrea. Note que lo acerqué a la balanza, ¿cierto? Y ya nuestro vaso quedó sobre la balanza. Mire que aquí aparece la medida del vaso de precipitado, pero no necesitamos esa medida. Así que oprimo acá, tare, para que quede en cero. Otra vez está molestando. Bueno, vamos a esperar un ratico a ver si funciona. Bueno, mientras tanto, ya en algunos minutos o en algún momento cuando quiera el sistema, esto va a quedar en cero, porque oprimimos esta tecla y entonces solamente vamos a tener en cuenta la medida de esta sal. Recuerde que nos pidieron el favor de medir 5 gramos. Yo le dejo a su cacharreo que lo coloque aquí realista. Yo no me complico, yo digo que sea precisa la medida. Entonces, ¿cuántos gramos vamos a medir? 5 gramos. Es decir, que en este momento, como aparece acá, ya hemos agregado 5 gramos de la sal. ¿Listo? Entonces acá tenemos esa sal. La vamos a retirar de acá. ¿Qué hacemos ahora para preparar una solución? Entonces, resulta que para preparar una solución hay que agregarle agua a esa sal que agregamos, ¿cierto? Resulta que el profesor nos pidió el favor que preparáramos 100 mililitros. Entonces, para disolver esa sal, vamos a usar solamente 50. Mire que ya se agregaron esos 50. Lo que no podemos simular acá, por ejemplo, es que se agite. Entonces, mire, ahí lo estamos agitando. ¿Listo? Recuerde que se agita con un agitador, así bien chévere, ¿de acuerdo? Aquí ya tengo listo esto, pero no he preparado mi solución, estimadas, porque recuerde que el material más importante para medir una solución es el balón aforado. ¿Listo? Resulta que aquí pues voy a agregar eso que ya preparé, ¿cierto? Ya se disuelve o ya se ha disuelto, perdón, esa cantidad de sal ahí. Entonces yo hago o genero algo que se llama trasvasar, ¿cierto? Entonces se trasvasa. Pero aquí en el balón tengo solamente 50. ¿Qué volumen de agua debo agregar para completar? Cuéntemelo todo. Bueno, quedaron en shock, no hay problema. Resulta que aquí ya tenemos 50, nos faltarían agregar otros 50. Volvemos al vaso y agregamos 50. Mire que aquí los vamos a agregar, estimadas. Cuando yo coloco acá que 50, ¿cierto? Observe, el menisco, que es la curvatura del líquido, ha quedado sobre la línea.
Y entonces de esa manera ya hemos preparado 100 mililitros de una solución que tiene 5 gramos de la sal. ¿Mm? No lo olvide entonces. Y recuerde, algo que había olvidado decirle, cuando tenemos un reactivo sólido, el volumen de agua es el volumen de la solución. Cuando nuestro soluto es líquido, sí hay que hacer la resta para completar el volumen. No se le vaya a olvidar esa parte también. Preguntas, dudas, inquietudes, cuéntemelo todo. Las escucho. Yujú. No, profe, hasta ahora no. No hay duda. Bueno, Sí, profe, por el momento ninguna. bueno, señora. Listo. Ese será el trabajo entonces para cacharrear en estos días. ¿Listo? Yo quedo atento a cualquier indicación, cualquier pregunta, cualquier duda.